profesores, no sé si se acuerdan ustedes, también los mineros, cuando se cerró acá el carbón, ¿cachai? Pero eran como protestas de trabajadores, pero igual más aisladas, pues no existía esta como interseccionalidad, ahí me acordé de la palabra, interseccionalidad, sino que eran protestas más aisladas, pues ahí como que ya el 2000 y tanto ya se junta todo. Se junta todo. Bueno, yo creo que también tiene que ver con el adormecimiento que nos han como metido en la tele, en la radio, en todos lados durante todos estos años. Nos han despolitizado absolutamente, en las aulas, en todo, ya como que en los años 90 era malo hablar de política, era malo ser político, era malo estar metido en la política. Y eso en el fondo yo creo que dañó una generación completa que no se atrevió a hacer nada por muchos años. Fue como un taparnos la boca a todos, pero al mismo tiempo, no sé, con la farándula, con todas las tonteras de las reinas de belleza, todo ese tipo de cosas, nos adormeció un poco, adormeció en general a la sociedad chilena. Yo creo que la farándula nos hizo un daño tremendo como país. Ese era el tiempo del estar ni ahí, ¿cierto? Como el Chino Río y esa cuestión. Sí. Claro. Como muy así como no nos importa nada, mientras yo esté bien, el resto no importa, muy individualista. Se nos formó, o sea, yo creo que un grupo de gente en nuestra generación de los años, los que tenemos como 30 por ahí, fue una generación muy dormida, porque nuestros padres también estaban con miedo. Yo recuerdo, mi mamá siempre decía, no se metan, no se inscriban, no hagan nada, callados, porque ellos vivieron terror, entonces nos hizo como ser una generación un poco más apocada, más silenciosa. Sí. Hasta el año pasado, que por suerte se juntó la gente y sacamos la voz entre todos. Igual pasaban hartas cosas, sucedían cosas. Pero más aisladas, creo yo. Se fue acumulando la fuerza. Yo creo que igual es interesante, por ejemplo, porque lo contrasto con la experiencia de acá del sur. Acá el 97 es cuando está ya todo el tema del Humaco, cuando comienza el surgimiento de la franja autonomista, y acá comienza la recuperación el 2001 en adelante, fue así fuerte. Comienza el 2002 el ciclo programa Orígenes, con el tema cuando se instala la política multicultural y comienza esta política indio bueno, proyecto indio malo, área antiterrorista, que ha sido una política de Estado hasta ahora. Pues entonces igual es interesante ese contraste como también de intensidad política, de irada desde distintos pueblos también. Entonces, entendiéndolo como entendiendo también que acá, por lo menos acá, bueno, hasta el día de hoy, por Movimiento Mapuche, y la franja en estricto ha sido una de las primeras manifestaciones que choca directamente al modelo, al comienzo de recuperaciones, y que en esos tiempos no era tan visible, y que después, eso sí, en 2010 se comienza a ver cada vez más. Ahí noté el asesinato de Alex Lemun, en 2002, como ya para ver que también... El asesinato de Claudia López también, creo que fue el 97, 96 en La Pincoya. O sea, ya había una violencia política que hay que considerarla, que no se puede obviar. Pero anoté ahí también la Expo Mundial de Sevilla en 91 por un tema particular, que era el proyecto de la transición de la concertación, en donde a Sevilla se lleva un iceberg. No sé si recuerdan. Se lleva un iceberg. Hay que pensar qué es lo que significa eso. O sea, se está tratando de mostrar a Chile como un país nórdico. O sea, ¿es relevante eso? Toda esta idea de los jaguares de Latinoamérica aparece en los 90 como un país no latinoamericano, un país que no es más bien europeo. Entonces... Claro, Chile es blanco. Chile es blanco. Y Chile... Claro. No, Chile ajeno también de conflictos, por así decirlo, en términos clásicos, ¿cierto? Pero ¿por qué un glaciar? El oasis. ¿Por qué un glaciar representa como algo europeo? Porque no representa, por ejemplo, lo latinoamericano, vendría siendo como la caricatura, la fruta, la exuberancia, la negritud, ¿cierto? Lo que uno piensa en el Caribe. Sobre eso pienso que en el fondo tiene que ver, o sea, si lo vemos simbólicamente, tiene que ver con el tema de la limpieza y la pulcritud, porque el hielo igual como símbolo es un símbolo bastante cerrado, digamos.
¿cachai? En ese sentido no te permite tanto, no te abre tanto, o sea, bueno, frío, limpieza, hielo, dureza, qué sé yo, entonces en términos estéticos te da esa sensación, po, te da esa sensación de pulcritud, valga la redundancia, ligado a la naturaleza, qué sé yo, igual. O sea, te mandáis un iceberg a representar a tu país, ¿cachai? Y además que los hielos representan el tema nórdico, po. Asemejarse a los países nórdicos, el modelo socialdemócrata, el exilio, las boletas. Yo creo que tiene que ver con eso, con la socialdemocracia también, con eso, con ese modelo. Miren, vamos avanzando, ¿les parece? Mira, sigamos conversando sobre las imágenes, les propongo eso. Sí. Miren, fíjense, por ejemplo, volviendo al tema de la PEC, está en pausa. A ver, compartir pantalla. Esto. Comparto mi pantalla, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué están viendo? Estamos viendo tu texto. Estamos viendo un texto, ahí sí. Ya, imagínense, o sea, lo primero que congrega como grandes masas en protesta es la lucha antiimperialista o el odio hacia Bush. Yo diría como más que una cuestión así tan consciente en términos ideológicos, es una cuestión el odio al imperialismo norteamericano. Muy fomentado por el punk, muy fomentado por el hip hop, ya muy presente en la contracultura, ¿cierto? Y también una memoria del imperialismo también de lo que significó la dictadura también, pues, o sea, yo creo que nadie ya tiene dudas de que la dictadura fue financiada por la CIA. Entonces, es importante considerar cómo este cambio de los 90 a los 2000 va de la mano también con una nueva formación una incipiente formación de una masa, de un tejido social que se organiza. Todo esto era muy esporádico. Perdón que te interrumpa, pero también está, por ejemplo, como antecedente pasa el tema de la cumbre en Seattle, ¿cachai? Que el movimiento antiimperialista igual había alcanzado como un pic o un momento como más fundacional cuando fueron las protestas en Seattle, unas protestas grandes que duraron un año entero, no un año entero, duraron un mes, perdón, y que quedó la cagá, pues, ¿cachai? Y donde como que después aparece después con la no APEC, no Bush, pero como un movimiento antiimperialista más globalizado. ¿Cachai? Que también sucede eso, fue un antecedente súper importante, fueron protestas grandes y famosas, discos de música muy buenos salieron también, entonces eso. Miren, creo que es importante, así como para resumir un poco lo que estamos viendo acá, en términos gráficos hay una desorientación total, aparecen los nuevos medios digitales, no todas las personas, por ejemplo, pongo esta imagen de Olate, con todo respeto, pero es bastante deficiente en términos gráficos. O sea, el tema de los calces está bastante mal hecho. Baja un poco la calidad en términos visuales con el mundo digital. Y también en términos sociales, los movimientos sociales todavía están más o menos desarticulados. O sea, por así decirlo, lo más organizado en este entonces era la Garra Blanca o los de abajo. No existía realmente un movimiento como de masas constituido. ¿Ya? ¿Qué es lo que empieza a cambiar para los años 2000? ¿Cierto? Bueno, tenemos el 2008, ¿eh? No fue los 90, fue el 98 la muerte de Claudio López. Imagínense, ya tenemos a Claudia Alex Lemun, a Johnny Cariqueo, Matías Catrileo, ya son varios caídos dentro de la lucha, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, Claudia López era anarquista, los muertos y detenidos mapuche, ya era una realidad los conflictos, pero todavía no estallaba, por así decirlo. Todavía eran cuestiones más sectoriales, grupos más radicalizados, pero no era una cuestión de masas como tal. Cuando empieza ya el 2005, donde empieza ya a trazarse una línea recta a lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que es difícil decir que fue anterior, porque la capacidad de movilización de realmente paralizar la ciudad, en este caso Santiago, Concepción, Valparaíso, incluso ciudades más pequeñas. Yo estaba en La Serena para aquel entonces. Para el 2011 estaba en La Serena. Era realmente la capacidad de convocatoria aparece en estos años y de organización al alero también de los partidos, por así decirlo. Aunque acá los partidos todavía tenían una gran incidencia. En los 90 hay muchos asesinatos, dice Margarita, sí, pues, bastantes asesinatos. Entonces, acá rescato algo de una compañera que no pudo asistir hoy día, que es María Jaxic, que escribieron un texto que les compartí,
que nos menciona la experiencia de la calle, la primera de muchas y muchas jóvenes nació en democracia. Esto es importante tomarlo en consideración. Es la primera vez que nosotros como generación tenemos un rol activo en la calle. O sea, para este entonces varias personas teníamos 15 años, 16, 14, algunos más viejitos 20, pero eran una de las primeras instancias de participación o de lucha callejera o de manifestación en términos públicos. Y acá nos mencionan Mansi, Olmedo y Jaksic. Cambió la sociedad, pero también los medios de comunicación y propaganda. Y creo que acá, allá nos empezamos a meter en la línea recta a lo que vamos a ir viendo. Porque aparecen los primeros talleres, no sé si los primeros, pero sí aparecen talleres de propaganda ya más organizados. Muchos de la mano, me va a disculpar Paulo por el centralismo, pero muchos de la mano de las universidades estatales como la UTEM, el pedagógico, ¿cierto? Los talleres de silografía del pedagógico, el taller mano alzada de la Universidad de Chile, que empezaron a formar, no tan solo a darle forma a una gráfica, sino también a generar experiencias y aprendizaje. Se formaron talleres donde se socializaron conocimientos. Y muchos de esos talleres derivaron en otros talleres y otras experiencias, como por ejemplo el taller de serigrafía instantánea o la brigada propaganda feminista, que realmente en una década lograron diseminar los conocimientos en torno a la producción artesanal, como la serigrafía, la silografía, y por ahí apareció la risografía también. Pero desde la mano del movimiento social, particularmente el movimiento estudiantil, en donde empieza a aparecer una organización de una nueva etapa, por así decirlo, de la producción gráfica a nivel nacional. Disculpa, Pato. Dale nomás. Y esta vuelta a las técnicas antiguas como la silografía, el alito, perdón, no el alito, pero a técnicas que no son modernas para reproducir el cartel, ¿a qué se debe? ¿Hay una cosa nostálgica? ¿Hay un nuevo acceso, permite un acceso más masivo al cartel? ¿Por qué se eligen las técnicas análogas sobre las digitales en esta época que es barato? Claro, o sea, uno podría decir es más barato imprimir en offset, ¿cierto? Pero creo que hay algo, y esto lo voy a decir en base a la experiencia más que nada, pero y también a las conversaciones, está muy presente el concepto, por ejemplo, de autogestión y de autonomía, que muchas veces es un concepto asociado al ideario anarquista y todo, pero que también tiene bastante dejo de romanticismo, y que tiene que ver con esta posibilidad de reunirse, compartir saberes, y no necesariamente desde un ámbito profesional o profesionalizante. Muchos de estos conocimientos, o sea, mucho de lo que empezamos a ver acá era hecho en espacios universitarios, pero rápidamente se fue diseminando, y uno lo podía ver incluso en las calles, en las protestas, en las plazas. Muchos talleres se han hecho y se siguen haciendo en poblaciones. Entonces hay algo que tiene que ver con generar experiencias, compartir, generar vínculos humanos, como también llevarle un poco la contra a la excesiva digitalización de las relaciones. Y creo que también hay una gran cuota de romanticismo, y también creo, como también creo que hay una cuota de pensamiento contracultural acá, en el sentido de oponerse a la noción de máquina, o a esta idea del computador como también como una máquina que te absorbe y te roba la vida, por así decirlo. Creo que tiene lo que se vivía o lo que se sigue viendo en los talleres de producción artesanal, tiene que ver con esta posibilidad de reunirse y de verse las caras de frente y no estar mediado por una pantalla o por la Matrix. No sé, esa a mí me parece, no sé si alguien tendrá otra opinión. ¿Puedo acotar algo yo, Por Patricio? supuesto, por favor. Yo soy más o menos del PEDA de esa época, 2005, y creo que el tema técnico tiene que ver también porque, por ejemplo, yo salí de la U y tener un computador, una impresora, era algo que no ocurría, ¿ya? En la U, por ejemplo, yo me enfrenté al primer computador y después tuve un aparato así súper peñufla en la casa. Pero hablar de impresora y de medios técnicos de mayor masividad, yo creo que no era el contexto de por lo menos el 2005.
como para hablar de que, claro, de que no en todos lugares podíais encontrar y acceder a imprimir material digital. Yo creo que eso ha cambiado igual. Como que también estaba esa cosa de una generación que no había nacido, que tiene que ver con los nativos de los computadores, y yo creo que pasa con una cosa generacional. Nosotros que nacimos sin computadores, no, yo creo que nos resistimos un poco a eso, y está esa cosa del romanticismo, pero, por ejemplo, una cosa que me pasó ahora en la revuelta, la última revuelta, es que se ve harto arte digital, pues los cabros ya que nacieron con el celular y el computador ya lo ven como una herramienta totalmente, totalmente naturalizado en el tema digital, entonces no les es indiferente si están en un taller o no, pues, o sea, siempre tiene algo de lindo hacerlo manual, pero ya las herramientas digitales están totalmente absorbidas por el movimiento popular, digamos, por el mundo popular. Entonces yo creo que tiene que ver con una cosa generacional. Hay una transición donde nosotros por ahí nos resistimos un poco, pero a esta altura ya no me parece que ya no pasa. Por lo que se ve, digamos. Por ejemplo, no sé, en México se sigue trabajando mucho con el grabado en relieve, la serigrafía, en las protestas también, y como también en lo que yo hago, sí recurro más como al grabado o a la técnica manual, aunque sí está toda esta tecnología, pero es como decirlo con tu propia voz, ¿no? O sea, cuando estás haciendo algo con las manos, es como un testimonio, imagen, ¿no? O sea, una palabra imagen, al hacerlo como con tus manos, sí está este romanticismo, pero también, o sea, desde el gusto y hay, o sea, sí, no sé. Es que aquí se usa mucho todavía, como las técnicas tradicionales. Ajá. Y yo rescato algo, por ejemplo, esta imagen de la izquierda, es importante que la consideremos porque, por ejemplo, la gráfica que se empieza a hacer en los 2000, la gráfica de izquierda, de protesta, es muy nostálgica en un comienzo, pero no es nostálgica, por ejemplo, de los 80, sino que es nostálgica de un pasado mítico de los 70. Y eso igual es importante considerar. Está muy presente todo este tema, fíjense, piensen en lo que vimos la semana anterior. Está muy presente el rescate, por lo menos en una primera instancia. Liz nos dice Araxilo, silografía política maravillosa. Araxilo, bueno, yo estoy en la misma casa de la Claudia. Conozco de cerca el trabajo de Araxilo. Por ejemplo, Araxilo aparece también en este contexto. Pero hay algo, por ejemplo, que me interesa con respecto a la imagen de la derecha. Y que tiene que ver, y acá yo veo apuesto, de que empieza a surgir una gráfica que es propia de esta generación. Y que en términos políticos también empieza a darle forma a nuevas subjetividades, empieza a representar nuevas identidades, y unas identidades que no necesariamente son heteronormadas o identidades que son ni siquiera humanas a rato. Aparece el pingüino claramente por el tema de la referencia al uniforme escolar, pero hay algo que empiezo a dar cuenta de que empieza a aparecer un gran componente como contracultural que empieza a desligarse del contexto de los 70, y que, por ejemplo, ya para la segunda vuelta, 2011, empieza a ser también más evidente, por ejemplo, la presencia del punk gringo, ¿cierto? De Escorbuto, las primeras frases son de Escorbuto. Hay algo que tiene que ver, me gusta mucho la imagen del centro, por ejemplo, con buscar empatizar, rescatar también los trazos vernaculares y caligráficos, presente también de letreros, por ejemplo, de micro, o letreros de carteles de almacén, y que hay una búsqueda, ¿cierto?, de un lenguaje propio también, que se empieza a desligar de lo que vimos anteriormente. Y que en este caso, a diferencia de la gráfica de los 80, muchas veces más empático y más alegre. Busca generar empatía, y que también va de la mano con la ampliación de los públicos a los cuales llega todo esto. Deja de ser un problema de nicho. Y acá pongo esto, yo sé que Pablo mencionó a la gente famosilla y todo eso, pero creo que hay algo importante con respecto a la cultura de masa, más allá de la Anita Tijoux en particular, pero tiene que ver con, si estamos hablando en los 90 de este iceberg en la exposición de Sevilla,
ya empieza a ser muy evidente ya para este entonces la importancia de entenderse latinoamericanas, y de configurar una gráfica propia, ¿cierto? Que recoge todo esto lo que estuvimos viendo en las clases anteriores con respecto al pop, ¿cierto? Con respecto también a la psicodelia, etcétera, pero que ya empieza a desligarse de los referentes, por así decirlo, metropolitanos. Esto igual es una gráfica que tiene un horizonte global, pero que ya, a mi parecer, antecede mucho de lo que estuvimos viendo el año pasado, lo que vimos lo que estamos viendo en la actualidad. La idea de entender la importancia, por ejemplo, de trazar raíces y de configurar un lenguaje propio, que, por ejemplo, esto era aparece en la Anita Tijoux, pero también está la banda Conmoción, ¿cierto? Aparece la Chinchín Tirapié en su momento, todo lo que pasaba Disculpa, Paulo, por hablar de Santiago, por desconocer. No, sí, cacho, yo me ubico en Santiago, así no pasa nada. O sea, cacho, todo lo que estáis conversando lo tengo. Todo esto aparece de la mano una nueva movida musical también, que mezcla la cumbia, el hip hop, ¿cierto? Los sonidos andinos, muy, muy ecléctico en muchos sentidos, a ratos muy barroco, pero muy, en cierta manera muy propio y contemporáneo, por así decirlo. Y ya antecediendo... Dale, te escucho, Liz. Oh, perdón. Se parece mucho al trabajo del Inti, por ejemplo, como que igual en la gráfica empieza a recoger como reminiscencias del arte urbano. Sí. Que todo se va entrelazando. Lo que pasa es que también aparece en el pensamiento latinoamericano, aparece el tema de la decolonización también, entonces como es que un rollo así conceptual bien interesante y bien profundo, y eso empieza a irradiar la producción artística también, pues entonces en este dejar los referentes metropolitanos, como decís tú, o dejar de lado algunos referentes directos de la cultura pop gringa o qué sé yo, aparece en este barroco latinoamericano, medio este neo-barroco latinoamericano, no sé cómo se dice, con estas imágenes, pues este tipo de imágenes del gallo rojo. Acá hay mucha influencia de Obey the Giant. Hay mucha influencia de Obey the Giant. Es una gráfica de Nueva York, van a buscarla, van a encontrar el tiro, pero estos altos contrastes, esta también es una reminiscencia al pop. Toda esta separación de capas de colores es muy propio de lo que hace Obey. Y él nos dice Ojemeos en Brasil. O sea, es un latinoamericanismo, pero bastante moderno también. Yo insisto, esto tiene horizontes globales, absolutamente globales, no es una cuestión así solo latinoamericano para latinoamericanos. Y ya lo que marca ya la pauta de lo que va a pasar es claramente el auge del feminismo, sobre todo desde el 2018 en adelante, y que a diferencia, por ejemplo, de los feminismos que proponía el CERNAM o que proponía la Concertación, que eran completamente descafeinados, aparecen las lógicas de la interseccionalidad, la disputa también por el trabajo productivo y reproductivo, y la idea también de entender las múltiples formas del abuso y la explotación del patriarcal, ¿cierto? O sea, esto es importante, esta ficha lo encuentro bastante importante porque muestra las distintas caras de un sistema que abusa y explota a las mujeres. Entonces, redondeando y tomando algunas de las cosas que mencionaba anteriormente, tiene que ver también con no entender al trabajador como un sujeto universal o como el único agente de la revolución. Tiene que ver también con poner el ojo y atender al cotidiano y no tan solo la relación en términos laborales, ¿cierto? Atender, por ejemplo, el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico. Y eso abre muchas más formas. O sea, el feminismo se ha ido calando e introduciéndose en todos los ámbitos del conocimiento, del saber y de organización. O sea, hoy en día los sindicatos se piensan feministas, no sé si todos, pero gran parte. Las organizaciones estudiantiles anteponen muchas veces el problema de género a los problemas sectoriales. Las grandes protestas del 2018, del 2019 en las universidades, antes de la revuelta, fueron movilizaciones por problemas de género, de abuso sexual, etc. Entonces, el feminismo en este sentido se entronca con una gran tradición de lucha que viene a cierta manera a ampliar los horizontes
y a atender a aspectos que superan el problema meramente sectorial o el problema meramente estructural. Eso a mi entender. No sé cómo vamos hasta acá. Sí, para que veamos las imágenes de la revuelta del año pasado. ¿Dale? Para que vayamos a la tercera parte de la presentación. Estos son como los antecedentes. A mi entender, esta es la antesala de lo que vivimos el año pasado. El correlato visual también del fortalecimiento y la formación de distintos movimientos sociales. Entonces vamos a hablar sobre la revuelta gráfica. Yo insisto en el tema de revuelta y no estallido, por lo que les decía, no es algo para mí que se desarrolle de forma espontánea, sin antecedentes o sin proyecciones. Y hablo de revuelta gráfica y no gráfica y revuelta, basándome también en lo que ha hablado la Javiera Mansi, de que, por ejemplo, ella habla sobre la resistencia gráfica como la producción gráfica como una forma en sí misma de resistencia. Yo entiendo que en este caso, siguiendo la línea de lo que menciona la Javiera y la Nicole, hay una revuelta gráfica. La gráfica es una forma misma de en cierta manera, de agitar, y también es una forma misma también de revuelta. No es simplemente un complemento, es también parte de una disputa, sobre todo en el campo cultural y en la disputa del sentido común. Entonces, hay un elemento que, claro, o sea, no sé si vale la pena, no sé si es tan positivo a rato endiosar a un quiltro, ¿cierto? Con todo el respeto que le tengo, pero es parte de lo que estamos viendo. Y creo que si lo tratamos de entender en términos simbólicos, tiene que ver con los elementos que les anoto acá. La ausencia de vanguardia, o sea, hay algo que es importante, pero por ejemplo, para el 1 de mayo, el 1 de mayo del 2019, o sea, estamos hablando meses antes del estallido, la marcha que convocó la Central Clasista, que era como la marcha alternativa, fue mucho más grande y convocó mucho más que la marcha de la CUT. Fue mucho más convocante que la marcha de la CUT. ¿Por qué cuento eso? O sea, porque el tema de la conducción única, por ejemplo, al alero del partido o de la Central Única de Trabajadores, como, ¿cierto? Como la idea también, esta lógica de la disputa del poder centralizado, es algo que está completamente, no sé si en desuso, pero sí puesto en cuestión por por amplios sectores. Entonces, esta idea de luchar como quiltro, a mi parecer, obedece en primera instancia como a la ausencia de vanguardia, de la mano de la desconfianza con los partidos y las instituciones. O sea, hay una suerte de impureza, de que no tiene que ver, no hay una sola lectura de la realidad, no hay una sola manera tampoco, no hay un discurso que aglutine o englobe todos los discursos, que a ratos puede entenderse también como un problema posmoderno. Pero más allá de eso, yo creo que tiene que ver con algo que vimos la semana pasada, con la idea de romper cualquier forma de autoritarismo, con la idea de cierta manera, poner en entredicho cualquier forma de acumulación de poder. Y algo que yo creo que representa la figura del quiltro, como un ser, cierto, cotidiano, precario, que viene desde abajo, que no es un ser puro. Y creo que eso es importante en términos de tanto políticos como discursivos. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo estos discursos se van entrelazando, y ahí podemos hablar abiertamente de interseccionalidad. Ahí en el texto que les mandé yo también hablo de una polifonía de voces. El quiltro es más chileno que el iceberg, completamente, Kika, yo estoy completamente de acuerdo. El quiltro es mucho más, en vez de la exposición de Sevilla debería ir un quiltro, no un iceberg. Habla más de nuestra realidad. Pero mira, la idea de la impureza en términos ideológicos, o esta idea de la ausencia de una conducción única, va de la mano, yo quiero insistir, en la idea de la unidad en la diversidad. Creo que eso es importante considerarlo. No es que se trate de que todo, o sea, muchas causas se estaban dando en paralelo, pero se encontraron. Y creo que es importante considerar que no hay solo una voz la que se está erigiendo. En la figura de la izquierda aparecen muchas causas.
que son los problemas que se han ido acumulando y entroncando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para el de que son problemas como son demandas al Estado, por así decirlo. O sea, no es tan solo una demanda al Estado. Pero en términos contraculturales, por ejemplo, la imagen de la derecha, romper hasta abrir todas las jaulas, también habla de atentar contra cualquier forma de autoridad. Y creo que eso es relevante porque es algo que está muy presente tanto en la música como en los discursos y en este caso en la visualidad. Por ejemplo, la idea de pensar el veganismo, más allá de un estilo o de una manera de comer, ¿cierto? Sino también como una forma de luchar o de estar en contra de una explotación de otros seres vivos, y pensarlo también en términos en relación a un problema económico, me parece muy propio de esta época. Entonces, miren, vamos viendo otras imágenes. Esta imagen la encuentro, me llama mucho la atención porque es un muro cualquiera, como cualquier muro que se podía encontrar por esos días, en donde existe una crítica al capitalismo, o sea, una crítica a un modelo económico. Se pone como, no sé si decir heroína, o se pone en valor el trabajo de Hija de Perra, ¿cierto? Una exponente, ¿cierto?, de las disidencias. Aparece también un afiche, vamos por todo, o sea, vamos por las pensiones, vamos también por las demandas sectoriales, vamos a luchar, ¿cierto?, contra la ley de pesca, y el odio a la policía, ¿cierto? O sea, todo esto, lo importante es entender de que todo esto se da en paralelo, y comparte, por ejemplo, los mismos muros. Y en términos gráficos, también aparece esta idea de las múltiples voces, y ahí aparece un trabajo que no necesariamente es profesional. Hay muchas fotocopias, hay muchos trabajos artesanales, aparecen todas las técnicas que hemos realizado hasta el momento, todas aparecen. Y hay mucho de trabajo, insisto, de organizaciones o grupos o individualidades que operan sin consultarle a nadie. Eso tanto en términos técnicos como discursivos. Y creo que eso es importante considerar. Por ejemplo, otra acá, xilografía, esta de Amara. El TPP, el Tratado, ¿cierto?, del Océano Pacífico, que nos sujetaría que pondría muchas trabas a cualquier forma de transformación, por ejemplo, incluso a la Constitución. Por ejemplo, se cruza con una reivindicación de lo femenino, pero también una validación de lo ancestral, también la importancia, por ejemplo, de la autonomía alimentaria. Eso al lado de matar al presidente. O sea, todos estos elementos, todos estos discursos resuenan en conjunto, en paralelo. Creo que acá aparece, hay una frase que rescaté del texto de Claudia Zapata, que lo que estamos frente en este momento es una forma de relación entre la estructura actual del poder, los discursos relacionan la estructura actual del poder y el origen autoritario y colonial de la República de Chile. O sea, los discursos descoloniales, postcoloniales, las distintas formas de explotación al pueblo mapuche, a las mujeres en términos históricos, todas esas demandas, todas esas luchas inconclusas, a rato también sostenidas en el tiempo, convergen en este estallido. Y creo que eso es importante entenderlo. No es tan solo un conflicto en términos presentes, sino también de un conflicto de larga data. Y por eso me gusta esta idea que rescata la Claudia Zapata de vincular la estructura actual del poder, o sea, los pilares de nuestra sociedad y los pilares de las instituciones políticas reposan en un pasado autoritario y colonial. Y bueno, elementos muy propios de lo que yo veo en este momento, que tiene que ver con la relevancia del deseo, algo que ya vimos la semana pasada en los 60, frente a cualquier deber ser de la cultura, en este caso deber ser de la política, deber ser de la visualidad. Hay harto humor, hay ternura, hay muchos elementos kawaii, ¿cierto? Hay muchos elementos de la cultura de masas del pop. O sea, no estamos hablando simplemente del trabajador con el puño en alto, sino que estamos viendo cómo es la posibilidad de subvertir cualquier signo. Y no hay una aspiración a la seriedad. Creo que esto es bastante importante. Y a mi parecer atiende a las aspiraciones de una sociedad no represiva,
y atender también al foco en el cotidiano. O sea, todo lo que estamos viendo, ni tuya ni Yuta, habla tanto de las relaciones de pareja como también de las relaciones de propiedad. O sea, hay muchos elementos que se desenvuelven desde lo cotidiano a lo político, o de lo político al cotidiano, y que atraviesan todos los aspectos de la experiencia, o sea, desde la cultura de masas a lo que pasa en la calle, en la casa, etc. Creo que aquí hay algo que, por ejemplo, bueno, a mí encuentro maravilloso todo un collage de mis imágenes favoritas en contra de la policía. Las comparto con mucho gusto. Creo que es muy hermoso de este momento como cuando todavía no pasa la policía, uno se atreve a gritarles o a tirarles cosas. Creo que es un gran logro en términos culturales que la gente odia a la policía. En cierto, yo creo que algo que hay que fomentar, incluso a los seres más pequeños, que realmente tengan un odio por los sistemas represivos del Estado. Y en este sentido yo creo que la visualidad hace un gran trabajo. O sea, nos fuimos acostumbrando y logramos entrever la posibilidad de encarar a la policía de forma directa. Y creo que esto es importante. Hoy en día podemos hablar incluso de una abolición internacional de la policía, y que yo creo que acá está claro, o sea, encuentro que es realmente relevante, porque, por ejemplo, en la gráfica de la Unidad Popular no aparecen atentados a la policía. Eso hay que tomarlo en consideración. En la gráfica de los partidos políticos no hay una lucha contra la policía. Actualmente, obviamente, se ha ido abriendo más el tema, pero si uno ve la gráfica de la Unidad Popular, incluso salen policías al lado del trabajador. Entonces, igual es importante considerar cómo en esta nueva manera de pensar también no se concibe la relación con una autoridad o la represión. Y fíjense, o sea, yo esto lo encuentro notable. Realmente yo me saco el sombrero por la gráfica de la garra blanca, de los de abajo. O sea, yo me aventuro a decir que una de las antesalas de los movimientos sociales y varias de las experiencias de lucha callejera vienen de las barras bravas. Yo, o sea, tengo recuerdos vivos, experiencias vivas de ver gente apuñalando policías, de ver gente correteando a los guanacos y todo eso, ya desde los 2000 en adelante, pero a partir de las organizaciones de las barras bravas. Las barras bravas y la cumbia tiene un fomento, un sentimiento antipolicial. Y creo que eso está muy presente. O sea, yo insisto, cuando hablo de que esto, lo que estamos viviendo, no es nuevo, creo que hay que buscar los orígenes y hay que buscar las trayectorias, no tan solo en los ámbitos como tradicionales de la política, sino también, por ejemplo, en las barras bravas. Las barras bravas, por ejemplo, en los años 2000 y desde los 90, fueron grupos activos políticamente. Formaron escuelas, formaban trabajo en términos barriales, y también son de las primeras experiencias desde los 90 de lucha callejera. Muchas de las formas de lucha contra la policía vienen de las barras bravas, y creo que eso es importante considerarlo. Y como yo les decía, algo muy particular de este periodo, yo creo que tiene que ver con la gráfica kawaii, es la impronta del anime japonés, y también la posibilidad de la ternura. Mucho de esto del foco en el cotidiano, creo que tiene que ver con también las maneras de pensar la política desde la intimidad, las políticas, ¿cierto? También desde los espacios más íntimos, desde los grupos de afinidad. Y en ese sentido creo que la ternura es tremendamente relevante. O sea, yo creo que, si se me permite, creo que la importancia de todo esto es pensar que los espacios que tenemos que habitar tienen que ser espacios seguros, espacios donde predomine el amor y el cariño por los pares, pero que también permitan que el odio y la rabia tengan un lugar, tengan una contraparte. Creo que es algo muy importante de la manera de vivir la política hoy en la actualidad, tiene que ver con realmente vivir los espacios de forma segura y de forma respetuosa entre todos los seres. Y creo que eso mucho se proyecta en la posibilidad de la ternura. Esto es para mí es de lo más fascinante de lo que se ha visto en el último tiempo. Y bueno, algunas cosas para ir terminando, como la gráfica de la contraparte. Estas son cosas realmente, yo creo que así son como
es una cuestión muy loca, yo la he ido encontrando. La gente, o sea, el rechazo aparece, por ejemplo, ya hablando acá ahora del 2020 o de fines de ya este año, aparece una fuerte reacción también en términos de grupos de choque, grupos también a rato organizados en términos políticos, para llevarla contra todo este proceso de emancipación. Y que, si ustedes recuerdan la primera clase que vimos sobre la Guerra Civil Española, hay una estrategia similar en términos del conservadurismo, de hablar de lo propio frente a la ONU o a la amenaza extranjera, poner en valor los símbolos de poder y autoridad como la policía, o hablar de una amenaza, como una amenaza interna, que en este caso sería el encapuchado. Si ustedes lo piensan, son las mismas estrategias de lo que vimos la primera semana con respecto a la Guerra Civil Española. Y que son rarezas que uno se encuentra en la calle a rato. Bueno, y también como lo que contaste en las otras clases, nace en respuesta al otro tema. No es que ellos tengan algún pensamiento que surja solo, sino que es en respuesta a lo que estaba pasando en el país. O si no, nunca hubiéramos visto estas gráficas, jamás. Ellos como que no tienen la iniciativa, nunca la han tenido. Es absolutamente reaccionario, con todas sus letras reaccionario. Es simplemente una reacción que trata de poner freno a la intensidad y a los horizontes de las transformaciones. Y bueno, quería compartir una última imagen, que es una imagen actual, o sea, una imagen 2020. No quise poner mayor propaganda de la apruebo, no porque yo voté por el apruebo. Creo que es importante el cambio de constitución, pero me importa sobre todo cómo se va a construir o se está construyendo una imagen mítica del 18 de octubre. Hoy en día hemos visto que han aparecido museos de la revuelta, del estallido, aparecen montones de libros y publicaciones, y hay como una voracidad, por así decirlo, de construir un relato o de tener, por así decirlo, la autoría para hablar de estos temas. Lo digo haciendo una clase sobre esto. Pero más allá de eso, me importa la imagen mítica porque hoy en día estamos en noviembre, el año pasado, a un año atrás, estábamos en la Villa, insisto, estamos en la Villa Olímpica, estaba la Suyen, que está acá, estábamos organizando un encuentro que se llamaba América Latina, en donde vino gente de distintas partes de la región, y estábamos hablando de las transformaciones de Latinoamérica, y estábamos en plena revuelta. Y hoy en día parece que eso, hoy en día queda como un pasado de un momento, queda una imagen de un pasado que ya pareciera que no es. A mi entender, la votación, los discursos, por ejemplo, posterior al apruebo, hablan de la unidad de los chilenos, el triunfo de la democracia, etcétera, etcétera. Y creo que todo esto, en cierta manera, ha apaciguado los ánimos de transformación en términos más radicales. Se ha apostado casi de lleno a la vía institucional. Entonces me llama la atención que estas imágenes sigan proliferando, como recordando un pasado que pareciera que es importante mantener vivo y darle continuidad. Pero eso lo dejo para la conversación. Esto lo dejo abierto para el diálogo. Y eso es lo que tengo para presentarles el día de hoy. Ahora se está haciendo taxonomía ahora aparecieron los ejércitos de sociólogos y antropólogos y listillos de televisión haciendo taxonomía del estallido, ¿no? de la revuelta. Así como están todos sacando libros. Sí. Sí, ¿Y eso está mal? No, para nada. No, yo no Pero a mí creo. me parece que es tan dinámico lo que pasó, en el sentido, bueno, no sé, por lo menos yo creo que tiene que ver con la academia acá, quedó corta, no sé, porque no sé si hay producción de conocimientos suficiente como para poder hacer esta taxonomía de la revuelta. Entonces el movimiento fue tan dinámico, tan abierto, y no espontáneo, sí, porque yo estoy de acuerdo con eso, yo no le digo, a mí me carga el estallido, el concepto de estallido social me carga también, por eso mismo, porque ya está claro, acá hay pruebas de que viene sucediendo hace un montón de tiempo, un montón de años,
pero es tan dinámico, es tan heterodoxo que la academia, digamos, acá se quedó corta. No, trataron de explicar la weá desde teorías como de que la clase media estaba tan bien que ahora quiere más y como quiere más, entonces pasó esto. Entonces, teoría hueonas. ¿Cómo? Las columnas de Peña. Las columnas de Peña, por ejemplo, claro. Entonces, todo eso los Peña, todos esos tipos que andan ahí diciendo, que andan hablando, la socialdemocracia hablando de la lucha de clases sin lucha de clases, tratando de explicar la lucha de clases, dándose las vueltas a la manzana, pero yo creo que falta todavía un montón, pues falta un montón, porque por ejemplo pasó lo de la prueba, en la prueba igual hubo un montón en términos gráficos, hubo una explosión gráfica igual más o menos importante, un montón de gente que tomó ese camino y lo hizo, y por otro lado está lo que decía acá, que hay gente que no le interesa esa vía y sigue haciendo otra gráfica, pero es porque un camino que todavía está abierto, pues no está, es un camino que todavía no se traza completamente. Estamos como en una encrucijada, pues entonces está todo por hacer aún todavía, en términos gráficos. Sí, yo pongo el tema, dale, Kika, ¿quieres decir algo? No, yo pongo el tema de la gráfica y como la mitificación del 18, siempre se corre el riesgo de que esto devenga en nostalgia simplemente. Y yo creo que eso es como nuestra idea, nuestra cultura judeo-cristiana, como esa cosa media que tenemos. Esa cosa, la izquierda es romántica, pues, tiene como esa cosa romántica siempre. Eso. Gente, me Pero encanta. es que Sí, que me gustaría escuchar a gente que no habla tanto de repente en las clases, como cuáles han sido sus apreciaciones de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Yo puedo? Por supuesto, Margarita, por favor. Yo igual con respecto, por ejemplo, a la última imagen, esa de glorificar el estallido, siento que, claro, todos los pueblos también tienen que levantar como ciertos tótems, no sé cómo decirle, ciertos hitos importantes, y claramente el estallido 18, ¿cierto? Y hoy día lo que estamos viviendo, revuelta, ya el proceso de revuelta que yo coincido, claro, es un proceso tiene que ver con nuestros abuelos, con nuestros papás, viene de hace rato. Chile en ese sentido, como la pesca que se quiere vender como país republicano, tampoco ha sido tan republicano que digamos, porque tenemos una serie de masacres. Tenemos, ¿cachai? En el 47, pucha, un montón, ¿cachai? Entonces tenemos una historia de sangre bien marcada. Y con respecto a esa imagen, siento que, claro, que se levanta esta figura como del 18 mismo, quizá porque, claro, no hemos avanzado mucho desde el 18 a esta parte, no se ha avanzado prácticamente nada, salvo en el encuentro entre nosotros mismos como pueblos, como organizaciones, como actores sociales, ¿ya? Quizá esa ha sido la ganancia, pero mucho más como pueblo tengo la percepción de que todavía estamos estáticos y estamos embarcados en un barco que no sabemos para dónde va a ir a parar. Yo por lo menos tengo una visión súper crítica del tema de la Constitución, ¿ya? No, esa es otra discusión. Pero quiero ir al tema de la imagen, porque siento que, claro, levantar esa mítica, esa figura como hito, es importante porque estamos en un punto donde sentimos que no hemos avanzado nada. Estamos como en un hito cero, ¿cachai? Entonces siento que ese rememorar algo como el 18 va construyendo en nuestro imaginario, ¿cierto?, una pequeña victoria. Ya no está ahí en el punto cero, sino que partiste desde un poquito más. A pesar que probablemente si hiciéramos esos análisis ya de cosas más concretas, llegaríamos a muchas otras conclusiones. Pero siento que desde la gráfica puede ser que ese momento se rescate porque necesitamos este tótem para poder afirmarnos. Esta pequeña victoria en el fondo como pueblo, y los pueblos se construyen también de victorias, si no, ¿cachai? Mejor vámonos todos para la casa y no hagamos nada. Entonces siento que también la gráfica tiene ese sentido quizá un poco de avivar la llama,
no bajar el ánimo, no darse por vencido. En muchos otros procesos históricos las gráficas han hecho eso. Tú nos mostraste un montón de piezas gráficas que buscaban como mantener en alto ciertos sentidos de no decaer. Entonces, pienso que esta imagen quizás responde a eso. Y coincido en que, pucha, hoy en día se está haciendo mucho y desde muchas perspectivas también. Como eso quería hacer como una pequeña opinión. Muchas gracias. Igual De acuerdo quería... con Okay. Perdón. No, dale tú. Ya, gracias. La verdad es que lo que pasó en octubre del año pasado fue maravilloso. Yo creo que nunca había sentido como tantas voces en una sola voz, y es como, de verdad, a través de las redes sociales, tú rescataste ahí, la gran mayoría de las imágenes son todas imágenes en la calle, pero en las redes sociales también hubo una explosión en todo, en cada cual empezó a subir su gráfica, ya, yo te juro que traté de guardar todo lo que aparecía en redes sociales que tuviera que ver con el tema, porque sentí que por primera vez estábamos juntándonos y que estábamos todos hablando al unísono. Por primera vez nos habíamos reunido y es algo realmente un hito importante en este país tan individualista, tan disperso, pero esto, bueno, lo que hablaban de estas imágenes épicas, por ejemplo, el mismo tema del negro matapaco, que ya se convirtió como en un símbolo, siendo que el perrito ya había muerto como 3, 4 años antes, pero se creó como este ícono que ya, pucha, hay llavero, pañuelo, la misma estatua que anduvo dando vuelta por todo Santiago, o sea, se creó algo que no existía, no había esta como unión. A mí me pasó, yo nunca me había sentido como apoyada por nadie. Sin embargo, para el 18 de octubre y de ahí en adelante, los días consecutivos, creo que 80 días sin parar de protesta, sin parar ningún día, fue como que partió una nueva etapa, un nuevo Chile. El tema de la Constitución, lamentablemente, como que hizo desviar un poco la fuerza y la gente como que se quedó un poco estancada en esa solución que al parecer no es tan buena como creemos. Pero yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que ha pasado en esta década. Te perdimos, Kika. Sí, a propósito de lo que decía Kika, yo igual creo que esta especie de revolución, la revuelta, también ha tocado como en medio de nuestra sociedad consumista, entonces igual el merchandising, entre comillas, que se ha sacado, y la cantidad, el volumen de reproducción de las imágenes, es igual como a niveles súper diferentes, por ejemplo, a lo que había, no sé, cuando Village reproducían esa imagen de Jesús, hippie, o ese tipo de cosas, era como lo más parecido como a la imagen como contracultural en un espacio como de consumo, entonces ahora era diferente igual, porque los mismos como productos los vendían en las mismas marchas, entonces era como a otra escala, y después, bueno, igual en París y en Falabella empezaron a sacar igual como cosas alusivas, pero igual yo creo que eso también marca como un precedente. Y lo otro, que igual, bueno, como decía también Margarita antes, el tema de la creación como de todo este material literario y visual y de música y de todo ligado a la revuelta, es como igual, claro, como nos estamos como acopiando de este imaginario al que después las próximas generaciones igual van a recurrir, como para las próximas batallas. Sí, probablemente. En la figura del ojo, ¿cierto? Claro. Ya se ve en varios lados. Se sigue viendo como producciones nuevas que repiten eso. Oigan, gente querida, bueno, esta es la última clase de las charlas. Bueno, quiero darles en verdad muchas gracias por vuestra compañía y por todo lo que han aportado al curso. Realmente ha sido, pese a que ha sido virtual, ha sido realmente un gusto compartir con ustedes. Me gustaría, si es que alguien tiene algún comentario sobre el curso en general,
o sobre tal vez vincular los temas que hemos ido viendo, si alguien quiere compartir algunas palabras al respecto. ¿Yo puedo? Por supuesto, dale. Ya. Mira, igual para mí yo, yo estudié arte, soy profe de arte y todo el tema, para mí esto es súper potente porque hay muchas cosas que vi y que no las había visto en ningún lado, menos en la universidad, ¿cachai? Y a mí me gusta trabajar con los cabros el tema gráfico. Trabajo harto gráfica, entonces para mí esto un poco también como no renovar, porque la base de conocimiento uno la tiene, uno tiene una mirada, una subjetividad, y según esa subjetividad siempre va preparando material y el quehacer. Entonces, pero para mí es como que me diste más información, y de aquí todos los que aportaron, así que igual, bacán. Yo ahora, de hecho, todas las clases anoto un montón de cuestiones que tengo que buscar. Y estas semanas he hecho todo eso, me he puesto a buscar imágenes, qué sé yo, autores, y ha sido bacán porque siento que igual como que el cerebro me explota ahora. Así que no, me encantó y agradezco a todas las personas que están acá porque siento que igual necesito nutrirme de muchas voces. Así que no, bien, bacán. Si viene otro, yo ahí estoy. Gracias, Margarita. Sí, pues yo, igual, o sea, fue mucha información, hay un buen de contenido. También tengo todas mis anotaciones para buscar y o sea, hubo un montón de compartición de información, de libros, de textos que están haciendo ahorita y la neta se les agradece así un montón, ¿no? O sea, porque también luego generar como todo este conocimiento, la banda siempre es como, es mía, o sea, no la comparte como de esta manera, ¿no? Y como escucharles, la verdad es que está, o sea, más bien gracias por pues, acá externa. Ahorita que estaban hablando todo desde del 18 de octubre, también pues comparo, ¿no? Como un poco las cosas como están en México, que también es, o sea, empieza a haber como un montón de marchas y como confrontaciones, ¿no? Con la policía, pero no hay como esa unidad que ustedes hablan de que o sea, toda esta interseccionalidad, ¿no? Y está chido, y la neta, cómo se construye a partir de la gráfica también, o sea, esto que voy a buscar a una que como, no, espérate, porque sí, esperen, no sé. Mansi, que dice que como la onda de la revuelta, o sea, que también es como parte de la revuelta. Sí, o sea, la verdad es que fue muchísima información. Resistencia gráfica, va. Sí, muchísimas gracias. Y también si hacen otro, yo también estoy bien puesta. Ya, aguante. Qué chido. Aguante, qué chido. No sé. ¿Alguien más? ¿Puedo comentar solo algo? Que una vez vi perdón, es cortito, vi un conversatorio sobre dos moneros mexicanos, que allá son los gráficos, entiendo, por ejemplo, y eran una chica y un chico, que publicaban en diario, y la gráfica era súper buena, así que yo creo que allá también hay que darle una vuelta a México. Eso. Yo al menos quería decir una cosa. La Siugen. Siugen, buena Siugen. Y de ahí No, Marcos, bueno, de Siugen ya. Marcos. Bueno, yo les quería contar de que yo no tengo una relación directa con la gráfica, me interesa no tengo formación profesional porque yo soy editora de libros, soy periodista. Pero una de las pegas que nos hemos dado en la editorial es hacer como libro herramienta en donde sirva no solo el proceso de las letras para entender, sino que entender que la imagen
a veces explica mucho mejor lo que tenemos estas ideas súper elevadas, y por eso a mí me interesaba tomar este curso charla. Pero además agradecerle al Pato porque yo de verdad exploté con el cerebro, es decir, eso de estar buscando cada cosa que escribía en el chat. Yo tenía caleta de pega y de verdad que hice harta menos pega en esta semana por estar buscando cosas. Y además soy una buscadora neta, pues, entonces no me basta solo con verlo, tengo que saber cuál es el origen y de dónde viene. Y en ese sentido así como que fue muy bacán porque cumplió todas mis expectativas, Pato. Yo creo que nos debemos un café. Aguante, vecina. Ya, eso nomás quería decir yo. Gracias, Eugen, aguante. Marcos, ¿tú querías decir algo? Sí, Jota, primero que todo, muy agradecido por la instancia, muy agradecido. Primero porque como le había dicho en la primera clase, al menos ese viernes, es primera vez que veo así en general algo que se haga con respecto a gráfica política. En general, darle sentido, igual como también me hizo acordar, sobre todo esta última sesión, me hizo acordar de varias cosas, como de pegas, del mismo 2011 acá, después ya en Santiago. Me hizo acordar como también, me hizo rememorar muchas cosas y me hizo darle mucho sentido con las clases anteriores a cosas que uno de repente uno mismo había hecho, pero uno las hacía nomás, porque era lo que había que hacer en el momento. Entonces, y en general, esto me siento como la misma sensación que han comentado, que me explotó la cabeza de que hay mucho que aprender, mucho que ver, mucho que buscar, porque de verdad, una cosa es intuir y ver, e incluso hacer las cosas, diseñar las cosas, pero otra cosa es saber por qué se está haciendo lo que se está haciendo, tanto en lo que se comunica, digamos, el mensaje político, como en la parte artística, de diseño en sí, que hasta uno en esos elementos comunica. Y ahora sí que le tomé más el peso al tema de que también con los elementos del diseño también que comunica tanto más que como lo que comunica como el mensaje denso también. Uh-huh. Entonces, muy agradecido, me siento como que eso, me voy como con muchas cosas que aprender, igual lo mismo, pues si llega a haber otra instancia parecida a esta, igual me quiero estar atento a cualquier cosa para seguir aprendiendo. Así que eso, me voy con el corazoncito lleno al menos de este ciclo. Ay, gracias Marcos, qué lindo. Muchas gracias por tus palabras. Oye, yo te quiero dar las gracias igual también, pues ya que estamos todos dando las gracias por el taller, por las charlas. Yo lo que te quiero decir es que, y esto lo digo, bueno, yo soy gráfico, hago gráfica, me gusta este tema, me gusta hablar de gráfica, hablo harto además, y porque es un tema que me apasiona, pero la importancia de esto, en el sentido, porque bueno, es importante hacer gráfica, es importante que haya gente haciendo gráfica, sobre todo eso. Pero lo importante de esto es que, así como decíamos también que iban a venir una tropa de sociólogos, antropólogos y académicos tratando de explicar la realidad con unas teorías de mierda, tratando de acomodar el mundo a su visión de mierda, es importante también que se sistematice el conocimiento y se produzca conocimiento desde otras partes también, ¿cachai? Es importante porque es un conocimiento que nos pertenece. ¿Cachai? Que nos pertenece a los que producimos, que nos pertenece a los que pensamos de cierta forma, que no es la forma hegemónica. Entonces es importante también esta producción, por eso también agradecido a que podáis hacer esta sistematización, ¿cachai? De todo un proceso. Es súper relevante también sociabilizarlo porque también permite, como decía el compañero anterior, permite seguir los procesos, proyectarlos a futuro. ¿Cachai? Tomar la tradición, que es súper importante, pero también poder proyectarla, poder proyectarla, y eso, y ahí está la potencia de nosotros, ahí está nuestra potencia, nuestro propio conocimiento hecho por nosotros mismos, recabado por nosotros mismos, ¿cachai? Y sistematizado por nosotros mismos y proyectado por nosotros mismos, o nosotros mismos, ¿cachai? Entonces, eso creo que es bacán. Estos espacios en general siempre son bacanes por eso, porque acá todos se van con ideas nuevas y van a, bueno, hacer su trabajo cada vez más interesante. Vale, Pablo, y gracias por tu aporte también. Bueno, si quieren lo vamos dejando hasta acá, gente. Yo mañana les quiero mandar una encuesta anónima, o si quieren pueden poner nombre, pero como para evaluar el trabajo. Me importa mucho el tema de la docencia en sí misma. Entonces, como también quiero lograr que ustedes me ayuden a ver qué puedo mejorar o qué se puede ir trabajando.
les agradezco mucho en verdad todo esto y espero que nos podamos volver a topar en algún espacio, ojalá físico. Y eso, muchas gracias por todo. En serio lo disfruté muchísimo. Y nos estaremos viendo. Hagan todo. Cuídense. Muy bueno. Avisa si así tres charlas. Ya, pues voy a avisar. Súper bueno. Muchas gracias, Mira, Pato. Un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, que estén bien. Chao a todos, saludos. Chao. Chao. Pero Ignacio. Ya los dejo, que estén bien, los quiero. Cuídense, amigos, y nos vemos casita en unos minutos, en un medio minuto. Chao, amigos. Oye, no me corté el chat, pues estamos hablando de Tortuga. Ya, yo me voy a salir entonces. Chao, amigos. Chao, cuídate, gracias. Chao, amigos.